proceso de preparación de la leche comienza con el llenado de la cuba de quesería. La temperatura debe estar en torno a 31-32 grados centígrados, que es una temperatura adecuada para el desarrollo de los fermentos. Para controlar la temperatura de la leche, se hace circular agua por el interior de la camisa de la cuba. Es importante que la leche no forme espuma al entrar en la cuba, ya que favorecería la inclusión de aire, con los consiguientes problemas de oxidación. A medida que la leche va entrando, se va agitando para conseguir que la temperatura sea homogénea y que no haya un remonte de la materia grasa. La agitación también debe ser lenta para evitar que se forme dicha espuma. El calcio es un constituyente de la leche esencial para su coagulación. Durante la refrigeración, parte del calcio asociado a las micelas de caseína se solubiliza y, posteriormente, en el transcurso del tratamiento térmico se precipita, lo que trae como consecuencia el empobrecimiento en calcio de la leche. Para compensar estas pérdidas, se adiciona a la leche cloruro cálcico. El tratamiento térmico previo al que se somete la leche es importante para obtener productos seguros desde el punto de vista higiénico-sanitario, pero hay que tener en cuenta que, además de los microorganismos patógenos, va a provocar la eliminación de parte de la flora banal presente en la leche, que es necesaria para su acidificación. Por este motivo, y para tener una fermentación controlada, se añaden a la leche los cultivos lácticos, que serán responsables de su acidificación y de la maduración posterior del queso. 20 minutos después de la adición de los cultivos, se tomará una muestra de la leche para comprobar que ha habido una evolución con respecto a la acidez y pH iniciales de la leche. El hecho de que los valores no varíen puede ser indicativo de un problema en los cultivos o la presencia de sustancias inhibidoras en la leche. El cuajo. Es necesario diluir la dosis con agua para conseguir un reparto más homogéneo del cuajo en la leche. Además, en este momento, la agitación con las palas debe ser intensa. Una vez repartido el cuajo por toda la cuba, se detendrá la agitación, se retirarán las palas y se dejará la cuba en reposo. Es importante que no existan vibraciones en la cuba, pues en este momento es cuando se empiezan a formar los primeros enlaces entre micelas de caseína. A los pocos minutos de la adición del cuajo se podrá observar la aparición de los primeros flóculos de caseína. El tiempo transcurrido desde la adición del cuajo hasta que esos flóculos son visibles se denomina tiempo de toma, y a partir de él se podrá calcular el tiempo de coagulación, multiplicando el tiempo de toma por 2 o 3. De esta forma, el tiempo de coagulación será el tiempo transcurrido desde la adición de cuajo hasta que la cuajada está lista para el corte. Al contrario, se podrían tener muchas pérdidas en el lactosuero. Para hacer esta comprobación, se hará un corte manual con un cuchillo o regleta, verificando que los bordes de corte son limpios. Una vez comprobada la consistencia adecuada de la cuajada, se procederá al corte de la misma, para lo que se hará en primer lugar un corte manual con las liras. Este primer corte facilita la formación de los primeros canales de salida del suero y además aporta consistencia a la cuajada. Finalizada la operación de corte, los granos de cuajada deben presentar un tamaño lo más homogéneo posible. Cuando los granos han alcanzado el tamaño adecuado, que en este tipo de queso es aproximado al de un grano de maíz, se sustituyen las liras por las palas y se procede a la agitación de los granos de la cuajada con el suero. Al terminar esta primera agitación, se toma una muestra de suero para determinar su composición, lo que nos dará una idea de las pérdidas de materia que estamos teniendo en el suero. Y además se le mide la acidez para hacer el cálculo posterior del lactosado. El lactosado consiste en retirar parte de la lactosa residual presente en la cuajada para evitar problemas de post-acidificación en el queso final. Se retira la mitad del suero presente en la cuba, ayudándonos de las planchas perforadas para evitar que los granos de cuajada se pierdan. Es importante que mientras se retira el suero de la cuba se remuevan los granos de cuajada para evitar así su desecación superficial, lo que traería consigo una mala textura en el producto final. La operación de delactosado se aprovecha para subir un poco la temperatura de la cuajada, por lo que se añade el agua pasteurizada caliente. La adición de agua para diluir el suero se suele aprovechar para añadir la sal al queso. Para ello, en primer lugar, se pesa la cantidad de sal, que posteriormente será diluida en el agua con ayuda de un agitador.
La dilución de agua con sal se debe añadir poco a poco a la cuba, para evitar que la temperatura suba bruscamente, lo que provocaría el dopado del grano. Con la ayuda de la camisa de la cuba se puede controlar este parámetro, introduciendo agua fría en el caso de que la subida de temperatura de la cuba se acelere. Una vez añadida todo el agua con la sal, se realizará una segunda agitación, que tiene como objetivos lograr que la temperatura sea homogénea y que la sal penetre en los granos de cuajada. En este momento se tomará una muestra de suero diluido, para controlar su acidez, que debe. Transcurrida la segunda agitación, se evacuará el suero presente en la cuba para hacer el preprensado de la cuajada. Será necesario tener especial cuidado al retirar el suero, evitando que se pierdan granos de cuajada. Después de quitar parte del suero o su totalidad, se colocan las planchas de preprensado en la cuba, comprobando que cubren totalmente la cuajada. Una vez que estén así colocadas, se pone un peso encima para facilitar la operación. Finalizado el tiempo de preprensado, se retira el peso y las planchas. A continuación, se corta la cuajada preprensada en bloques de tamaño adecuado a los moldes, en los que se hará el moldeo y prensado final. Para hacer el moldeo del queso, se utilizarán moldes plásticos, provistos de tapa y con un paño para facilitar el drenaje del suero. En primer lugar, se colocará el paño estirado encima de cada molde. A continuación, se introducirá el bloque de cuajada y se le va dando la forma del recipiente. Se cubrirá la base con el paño antes de poner la tapa, evitando que queden arrugas en los paños. Los moldes serán colocados en la prensa. Cuando todos los moldes están situados en la prensa, se les empieza a aplicar la presión. Es importante empezar por presiones bajas, que se irán aumentando gradualmente, de manera que la cuajada adquiera poco a poco consistencia, ya que si se le aplica al principio presiones altas, se puede provocar la salida de cuajada por las aberturas del molde. Las cajas con los quesos se llevan a la cámara de oreado, en la que permanecen un intervalo de tiempo de 12 a 24 horas, destinado al secado superficial del queso. Tras el oreado, se realiza un pintado de los quesos con una parafina, que lo protege contra la suciedad debido a que crea una capa impermeable, y además, como incluye un agente antifúngico, generalmente pimaricina, también se utiliza para evitar el crecimiento de mohos. A continuación, las cajas con los quesos son llevadas a la cámara de maduración, donde permanecerán un tiempo más largo, hasta que el queso adquiera sus características finales y esté preparado para su consumo.